Vimanas. Tecnología antigua o ciencia perdida. Las naves de los dioses. En los cielos de la antigua India, las estrellas no eran solamente luces, eran caminos. Y los dioses no descendían entre nubes sino a bordo de naves. Naves voladoras, llamadas vimanas. Mucho antes del primer avión moderno, mucho antes de los cohetes, los textos hindúes hablaban de máquinas voladoras capaces de cruzar el cielo, la atmósfera y más allá. ¿Fantasía mitológica? ¿O tecnología ancestral olvidada? Los textos sagrados y la descripción de los vimanas. Los antiguos libros sagrados de la India, como el Mahabharata, el Ramayana y el Vaimanika Sastra, no solo narran epopeyas míticas, también describen naves voladoras en detalles técnicos sorprendentes. El Puspaka Vimana, por ejemplo, era descrito como una nave voladora con ventanas, torres, múltiples compartimentos, capaz de flotar, volar y moverse en todas direcciones. Se supone, basado en el antiguo texto Vaimanika Sastra, que los vimanas, las misteriosas naves voladoras descritas en los textos hindúes, se impulsaban por un sistema basado en lo que hoy llamaríamos energía antigravitatoria. Esta tecnología usaba un motor llamado motor de vórtice de mercurio, que consistía en hacer girar mercurio líquido a alta velocidad dentro de cámaras circulares. Este giro producía un campo electromagnético capaz de neutralizar la gravedad, permitiendo que la nave flotara, se elevara verticalmente y realizara maniobras imposibles para cualquier aeronave convencional. Algunos investigadores modernos han comparado esta idea con los supuestos sistemas de propulsión por rotación de plasma o campos torsionales. Tecnologías que apenas estamos empezando a explorar pero que ya habrían existido miles de años atrás. No era un carruaje simbólico. Era una estructura tecnológica avanzada. Se hablaba de motores, combustibles especiales, sistemas de dirección y propulsión. En un mundo antiguo, donde aún no existían los tornillos, ya se hablaba de aparatos complejos que desafiaban la gravedad. El Vimana ascendió al cielo emitiendo un rugido como el de un león, dejando un haz de luz detrás de él, dice uno de los versos. Las guerras celestiales y armas avanzadas. Los vimanas no solo volaban, también luchaban. Los textos relatan guerras entre dioses y semidioses con armas de energía tan poderosas que recuerdan más a bombas nucleares o rayos de plasma que a espadas mitológicas. Se lanzaban proyectiles ardientes, estallaban ciudades, el cielo se tornaba rojo, y los cuerpos quedaban calcinados en segundos. Así relata el Mahabharata. Habla de armas que brillaban como 1000 soles y desintegraban todo su paso. Se puede por ejemplo leer en los textos antiguos que la ciudad de Dwarka, de bello esplendor, construida por Krishna a orillas del mar, fue atacada por un rey llamado Saiwa. Vehículos aéreos invadieron el cielo de la ciudad y el momento de la verdad llegó. En defensa, el señor Krishna disparó 17 veces con sus flechas de luz la nave vimana del rey Saiwa. Entonces, este como contraataque, golpeó la ciudad de Dwarka con sus poderosos rayos, la cual, con el paso de los días, se hundió en el mar. ¿Es esto simple simbolismo, o el recuerdo deformado de una guerra tecnológica, mucho más antigua de lo que imaginamos? En ciertos sitios de la India, algunos arqueólogos han encontrado restos de rocas fundidos por calor extremo instantáneo, como por ejemplo en Mohenjo-Daro. ¿Casualidad? ¿O evidencia de una devastación nuclear ancestral? Según cuenta la leyenda, la ciudad de Mohenjo-Daro fue destruida por las armas de los dioses, provocando la muerte de todos sus habitantes a causa de un arma letal. Esto está relatado en el Drona Parva, o el libro de Drona, séptimo libro de los 18 que componen la epopeya del Mahabharata. ¿Casualidad? ¿O evidencia de una devastación nuclear ancestral? Los nazis y su obsesión por los vimanas. Ahora, aquí es donde todo toma un giro aún más inquietante.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi buscó activamente tecnología ancestral perdida. Y los vimanas estaban en su radar. Documentos desclasificados y testimonios de investigadores afirman que los nazis trabajaron en un proyecto ultra secreto conocido como Die Glocke, la campana. Esta estructura con forma de campana metálica habría sido un dispositivo experimental de propulsión antigravitatoria. ¿Su principio de funcionamiento? Mercurio rojo girando a velocidades extremas dentro de un sistema sellado, generando un campo electromagnético altamente inestable. Los reportes dicen que el experimento era tan peligroso que mató a varios científicos e incluso deformaba el tiempo y el espacio alrededor de la máquina. La Sociedad Thule y la Sociedad Brie, grupos ocultistas ligados al Tercer Reich, estudiaban textos antiguos, incluyendo el Vaimanika Sastra, buscando construir naves voladoras basadas en la tecnología de los dioses. El proyecto Janevo, las campanas antigravedad, los discos voladores nazis. ¿Fueron intentos reales de replicar los vimanas? Las similitudes son inquietantes, formas circulares. Sistemas antigravitatorios, propulsión por campos electromagnéticos. ¿Y si en realidad aquello no era ciencia ficción, sino ciencia redescubierta? ¿Cómo explicamos que en pleno siglo XX se intentaran construir naves con principios descritos en textos de más de 3000 años de antigüedad? Reflexión final. Textos sagrados del pasado. Proyectos secretos del presente. Las mismas ideas, separadas por milenios. ¿Quiénes eran los verdaderos autores del conocimiento de los vimanas? ¿Fue tecnología humana olvidada? ¿Fue un legado de visitantes que luego se marcharon a las estrellas? ¿Y si ese conocimiento cayera en las manos equivocadas? ¿Cuánto más tiempo podría estar oculto en los archivos secretos de la historia? Y más inquietante aún, ¿no será que esta tecnología antigravitatoria ya ha sido desarrollada por alguna de las potencias mundiales? ¿Y tú qué piensas? ¿Será esto un mito? ¿O una realidad tecnológica? Deja tu comentario. Suscríbete al canal. Dale like. Activa la campana para más misterios del pasado que desafían nuestra mente humana.